Buen día, amigas y amigos míos. El presidente de la República, el día jueves pasado, se metió en la polémica que, a propósito del tema militar, se ha suscitado en estos días en el país. Entre otras cosas, por supuesto, aludió a algunas de las cosas que yo he dicho, que yo personalmente he dicho, aparte de lo que han dicho personeros de la Mesa de Unidad Democrática. Pero en primer lugar yo quisiera señalar una cosa. El presidente de la República habla de mi Fuerza Armada. Él dice, no se metan con mi Fuerza Armada. Como si la Fuerza Armada fuera un ejército particular de él. Como si él fuera una especie de señor feudal de los tiempos de la Edad Media, que reunía a sus campesinos, etcétera, y conformaba un pequeño ejército particular que con toda razón llamaba mi ejército. O parece un caudillo del siglo XIX venezolano que reunía a los peones de sus haciendas, armaba una fuerza armada y hablaba con toda propiedad de mi ejército. Pero la Fuerza Armada Nacional hoy, un siglo después de haberse constituido, no es la Fuerza Armada de ningún presidente de la República. Ningún presidente de la República puede hablar de la Fuerza Armada en términos posesivos personales, hablando de su Fuerza Armada, mi Fuerza Armada. El presidente quiere proyectar la idea de que la Fuerza Armada está tan compenetrada con él que él puede hablar de ella como si fuera su propiedad particular, su ejército particular, su Fuerza Armada particular. Y eso es falso institucionalmente. El presidente está violentando el protocolo militar, el protocolo en general, porque él no tiene derecho a hablar de la Fuerza Armada en esos términos como si ella le perteneciera. Pero en segundo lugar está diciendo una falsedad, porque la Fuerza Armada no es de él. La Fuerza Armada es, repito, un organismo complejo donde hay una oficialidad también que responde a un país complejo, con múltiples ideas y posiciones que no se expresan políticamente porque la Fuerza Armada lo tiene prohibido, pero que de ninguna manera autorizarían al presidente de la República a creer que la Fuerza Armada es un bloque monolítico que le pertenece y que él maneja como a su placer. La pone para acá, la pone para allá, le dice hagan esto, hagan lo otro. Se equivoca. La Fuerza Armada no es suya. La Fuerza Armada es de la nación. Es nuestra Fuerza Armada. Los venezolanos tenemos derecho a hablar de nuestra Fuerza Armada Nacional, porque es de la nación, no del presidente de la República. Dicho esto, voy a abordar otro aspecto, proponiéndole al presidente que si vamos a seguir en esta polémica, vamos a darle entonces en términos concretos. Trate de responder el presidente a estos señalamientos que voy a hacer, no con las vaguedades generales sobre la canalla mediática, la derecha que ataca a las Fuerzas Armadas, el intento de desacreditar oficiales, fieles, etcétera, nada, toda esa paja con la que viene manejando el tema. No. Yo quiero plantearle los siguientes problemas en términos concretos para que me responda, si es que me va a responder o si es que va a responder en términos precisos. Primero, señor presidente, el artículo 328 de la Constitución Nacional de Venezuela no dice claramente que la Fuerza Armada Nacional estará al servicio exclusivo de la nación y de ninguna manera al servicio de persona o parcialidad política alguna. ¿Sí o no? La Constitución de Venezuela dice eso o no lo dice. Yo quisiera que usted me responda concretamente si lo dice, porque en esa Constitución usted tuvo en su elaboración una influencia muy grande. Y ese artículo, por supuesto, no puede no haber sido revisado por usted a la hora de la elaboración de la Constitución. Entonces, dígame concretamente, ¿dice eso la Constitución o no lo dice? Ese es el artículo 328. Dice la Constitución en su artículo 330 que los oficiales tienen prohibida toda actividad política y que cometen un delito si se involucran en campañas de proselitismo político. Lo dice y quiero que me responda sí o no. Si eso lo dice o no lo dice la Constitución.
Porque si no quisiera mentir flagrantemente ante el país, no podría menos que decir que sí, que es verdad, que la Constitución dice eso. Ya yo lo he leído tantas veces que no vale la pena leerla, lo digo de memoria. Lo dice. Usted tendría que admitir que la Constitución lo dice. Entonces explíquenos, señor presidente, al resto de los venezolanos, cómo es que hay algunos altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional que han emitido opiniones políticas públicas que entran en franca contradicción con lo que la Constitución Nacional dice, y que usted no podría menos que admitir que sí lo dice. Si lo dice, entonces usted, ¿por qué permite que oficiales de las Fuerzas Armadas, algunos, muy pocos por cierto, usurpando el nombre de la Fuerza Armada, hagan pronunciamientos políticos de subordinación a un proyecto político, que es el suyo, por supuesto, y por tanto a un proyecto político? Además ha sido denunciada la militancia política en el PSV de varios oficiales, cosa que está, por supuesto, prohibida por la propia Constitución. ¿Es verdad o es mentira? ¿Estoy yo calumniando a la Fuerza Armada cuando digo que el general Rangel Silva advirtió que no estaría dispuesta la Fuerza Armada a tolerar un gobierno proveniente de la oposición y por tanto de una derrota suya? ¿Es verdad o es mentira que el comandante de la Guardia de Honor repitió más o menos los mismos términos de esa frase? ¿Es verdad o es mentira que Adán Chávez, su hermano, nos alertó acerca de la posibilidad de que para la revolución está abierto todavía el camino de la Fuerza Armada, como anunciando de que caso de perder las elecciones, bueno, el camino del golpe militar sigue siendo una opción válida? ¿Eso es verdad o es mentira? Yo quiero que usted responda, en lugar de esas generalidades que con las que viene abordando el problema, haciendo acusaciones genéricas, hablando de la canalla, de la derecha, de los ataques a la Fuerza Armada. Yo quiero que usted responda estas preguntas concretas. Si esto que dijeron estos oficiales corresponde al texto constitucional, a la letra y al espíritu de la Constitución. Y yo le ruego que no se haga el loco, que no se salga por la tangente, que responda otra cosa, sino que responda estas preguntas concretas, precisas, específicas. Yo le menciono los artículos de la Constitución, el 328 y el 330, y quiero que me diga si las expresiones de algunos oficiales, poquísimos, por cierto, que hablando en la Fuerza Armada, han hecho proposiciones claramente subversivas y sediciosas, claramente dirigidas a inducir conductas golpistas en la Fuerza Armada, a crear un ambiente en la Fuerza Armada de desconocimiento de la posibilidad de un cambio político en Venezuela el año próximo. Quiero respuestas precisas, no se salga por la tangente. Y otra cosa, señor presidente, sobre la cual quisiera una respuesta precisa, es si usted va a seguir con la cantinela de que aquí en este país, donde la inflación es la más alta del continente, donde hay un grave problema de desempleo que ya llega al 10% de la población, donde la mitad de la población está en el sector informal, donde hay problemas de vivienda, problemas de agua, problemas de luz gravísimos, que generan protestas populares continuas. Si estas protestas populares, encabezadas muchísimas veces por consejos populares afectos a usted, forman parte de una conspiración, o si esto que estamos hablando en este programa corresponde a una conspiración, y si usted va a seguir tratando todo cuanto ocurre en el país, en este país lleno de tensiones sociales y de protestas sociales, como parte de una conspiración. Aquí no está conspirando nadie, presidente. Aquí nadie está conspirando. La oposición está claramente comprometida con un proyecto político democrático. Está trabajando para ganarle las elecciones a usted el año que viene. Si estuviera en otra cosa, no estaría organizando la Mesa de Unidad Democrática, no estaría preparando unas primarias, no estaría en el plan en que está a través de su fracción parlamentaria. No, aquí la conspiración que se puede denunciar es esa que parte de algunos sectores de la Fuerza Armada, a partir de altos oficiales que con un lenguaje claramente sedicioso están induciendo a una intervención armada de la Fuerza Armada Nacional, caso de que se produjera un resultado electoral desfavorable. Es decir, mantenerlo a usted en el poder por la vía de la fuerza,
contra todo sentimiento democrático. Yo le pido que si vamos a seguir esta polémica, vamos a darle. Yo estoy dispuesto a polemizar con usted en el tono que quiera. Usted me alude, no me alude, pero me nombra o no me nombra, pero me alude continuamente en sus respuestas y alude a los editoriales de tal cual y alude a las cosas que se dicen en estos programas. Bueno, continuemos la polémica, pero le pido por favor que pongamos los pies en la tierra, porque yo denuncio hechos concretos, menciono artículos de la Constitución, cito frases, y usted lo que responde es con pura generalidad. Salgámonos de las generalidades, entremos al terreno concreto y vamos a discutir en el terreno concreto. Lo desafío a que lo hagamos así. Y vamos al corte para volver luego con las siguientes partes del programa. Bueno, vamos a ver la segunda parte del programa. Veamos cuál es la primera pregunta que tenemos. Gostaria preguntar a Deodoro si él reconoce a alguien en el escenario político de Venezuela hoy que él crea que sea capaz de enfrentar el problema de seguridad en Venezuela. Bueno, entiendo que el señor Renato Pereira, por el acento, debe ser un brasileño, antropólogo, debe estar de visita en nuestro país, probablemente para participar en algún evento. Y como toda persona, primero como todo venezolano, pero como todo extranjero que llega en primer momento, de un primer momento a nuestro país, lo que más lo sorprende y lo toma de improviso es el brutal problema de inseguridad que padece Venezuela. Esto se empata por cierto, con el tema anterior que estuvimos tratando, porque efectivamente el gobierno tiene 13 años, ya está terminando su 13º año de gobierno, y el problema de la inseguridad continúa siendo el más grave para los venezolanos. Chávez necesitó casi 13 años para darse cuenta que ese problema existe. Para darse cuenta que en las cárceles venezolanas se produce una situación verdaderamente aterradora e incluso designó una ministra de prisiones, que por cierto, eso parece hasta un chiste, haber designado a la señorita Iris Varela como ministra de prisiones para que se encargue de hacerle frente a ese mayúsculo problema que son las prisiones venezolanas y cuyas dos primeras medidas dan una idea de por dónde, de qué cabe esperar de esta señora al frente de esa cartera, que por lo demás es completamente innecesaria, porque el Ministerio de Relaciones Interiores tiene una dirección de prisiones que si se manejara bien podría hacerle frente al problema de las cárceles venezolanas sin necesidad de crear más ministerios y más burocracia, que es la única respuesta que tiene Chávez frente a cualquier problema que se le va de las manos. Crea un nuevo ministerio, ya van por 31 pues con este de Iris Varela. Ahora ella, el antropólogo brasileño debe estar asombrado cuando se entera que a la señora Varela lo que se le ocurre es proponer soltar la mitad de los presos. Así pues, al golpe y porrazo. Vayan saliendo, pues pónganse en fila y vamos a ir sacando. Lo que no está aquí, vamos a sacar 20. Inocentes o culpables, juzgados o no juzgados, reos o no reos, que vayan saliendo. Y la otra medida que se le ocurre es proponer nada menos y nada más que cesen las detenciones. Chávez, un poco en sorna, incluso tuvo que decirle, óyeme, pone una fecha a eso, por lo menos hasta el 1 de septiembre, pues que cesen las detenciones. Pero las dos medidas son, por supuesto, dos absurdos, dos revelaciones que el gobierno no tiene absolutamente ningún plan. Esa es la respuesta, Pereira, que te doy. No hay un plan para hacerle frente. El gobierno ha presentado a estas alturas, creo que 16 planes para hacer frente a la inseguridad personal, fallidos todos, fracasados todos. Y se sabe por qué la población penal aumentó tan bruscamente en los últimos 2 años. Porque el gobierno, cuando comenzó a darse cuenta que ese problema afecta realmente a la población venezolana y a sus propios votantes, decidió reprimir. Pero por supuesto la represión es llevada adelante con el mismo estilo improvisado y brutal
que caracteriza una policía mal entrenada, mal pagada, con carta blanca para cometer toda clase de abusos. Llenaron las cárceles, duplicaron la población penal, las han asignado de manera tal que el propio hacinamiento se transforma en un problema gravísimo de incremento de la brutalidad y la criminalidad dentro de las cárceles. Entonces estamos frente a un problema ante el cual el gobierno no tiene plan. No tiene un plan que se resume en cosas muy sencillas, una policía bien pagada y bien entrenada, un poder judicial no partidizado y que dicte justicia con rapidez, un sistema penitenciario moderno. Nada de esto existe en Venezuela y a eso contribuye a hacer del problema de la inseguridad en Venezuela el más grave que padecen los venezolanos, que padecemos los venezolanos. Vamos a ver la otra pregunta. ¿Qué opina de la nueva tarjeta única? Bien, la señora Patricia Scrocchi pregunta por la tarjeta única. La tarjeta única es la decisión que tomó la Mesa de Unidad Democrática de crear una tarjeta única que fuera expresión de la unidad de todas las fuerzas políticas que componen la oposición para incluirla en el tarjetón electoral, sin desmedro de que cada partido pueda colocar también su propia tarjetica. A mí me parece una buena idea la tarjeta única. Confieso que habría preferido una tarjeta no unitaria, que es como se llama en realidad, porque los une a todos, sino además de unitaria, única, una sola, donde estén reflejados todos. Pero en fin, el hecho de que haya esta tarjeta volvió loco al gobierno. De pronto, insólitamente, ese tema, que parece un tema menor, le dio pie para que desde el presidente de la República hasta todos sus secuaces comenzaran una campaña contra la tarjeta unitaria, hablando de que es una estafa, en fin, haciendo que todo el que no sabía de ella se enterara. Ahora, a mí me parece una magnífica idea, sería muy buena, sería mejor idea todavía si fuera una tarjeta unitaria y única, pero en todo caso, esa tarjeta unitaria puede servir para que a través de ella se expresen millones de venezolanos que no necesariamente estarían obligados a escoger un partido para expresar su opinión en relación con la candidatura presidencial. Así que me parece una excelente idea y hay que desarrollarla. Vamos a ver la otra pregunta. Estimado Toro, te queremos preguntar lo siguiente. ¿Qué opinas tú con la mordaza más grave que existe hoy en día en Venezuela, que sobre todo se ve en los periodistas y en algunos medios de comunicación, la autocensura? Ronel Gaglio, que debe ser alguien vinculado a una ONG que se ocupa de asuntos de libertad de expresión, ha planteado un tema capital. Porque es verdad, aquí los periodistas extranjeros vienen y preguntan, ¿en Venezuela hay libertad de expresión? Y uno tiene que decirle la verdad, sí hay. Aquí no hay censura previa y la Constitución garantiza la libertad de expresión. Pero tiene entonces de seguida que pasar a explicar que aquí hay una forma más perversa de constreñimiento sobre la libertad de expresión, que es la creación de un clima de autocensura, que a través de cierre de televisoras, Radio Caracas Televisión, de cierre de emisoras de radio, 32 de ellas, de continuos ataques y hostigamientos a los medios independientes, se ha creado un clima en varios medios, no pocos, pero no en todos, queda todavía mucho valiente por ahí, de autocensura, que es la forma más perversa y peor de la censura, porque no se ve, porque es la que impone el dueño del medio, que es el que decide tal o cual tema no me lo trates, tal o cual programa ya no va, salen de pronto programas del aire, desaparecen temas, hay cosas que se deben decir de una determinada manera, porque si se dicen de otra el dueño del medio se pone bravo y se acabó el programa. Esa forma de autocensura, que es producto del miedo, es uno de los mecanismos más pérfidos que el gobierno maneja para ir reduciendo los espacios del ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela. Ahora, la única respuesta que tiene eso es el coraje. No estoy hablando de testosterona, estoy hablando del coraje cívico, de no obedecer, de seguir ejerciendo la libertad de expresión, de no tener miedo, de enfrentar los riesgos que comporta el ejercicio de la libertad de expresión en un país donde el gobierno no te ataca directamente, no te cierra directamente, salvo las excepciones ya conocidas, pero te atemoriza y te obliga a que tú mismo te censures, a que tú mismo pases por la vergüenza infinita de sentirte un cobarde porque no tienes los riñones de hacerle frente a los mecanismos de autocensura. ¿Verdad que este es un problema de
lo voy a decir así, de dignidad. ¿Cómo hacerle frente a la autocensura? Con dignidad. Bueno, vamos al corte, volveremos con la última parte del programa en unos momentos. Muy bien, vamos a cerrar el programa. Veamos cuál es la primera pregunta de esta tercera parte. En relación al sistema de salud venezolano, que tú lo conoces bien, entendemos que cuál sería la propuesta e importancia que tendría una discusión nacional de establecer un sistema único de salud donde participen prestación mixta, quiere decir la prestación privada o autosustentada conjuntamente de soporte con la prestación del servicio público. Es importante para nuestro país integrar y fundamentar una ley y una gran discusión en este sentido. En épocas donde los candidatos están presentando sus propuestas, ¿qué importancia le das a ese tema? Bueno, muchas gracias al doctor Hipólito García, presidente de la Asociación Venezolana de Clínicas. Entiendo que él habla de servicio único de salud en un sentido muy general, es decir, en el sentido de querer articular la acción del sector privado y la del sector público, de manera tal que el país pueda recibir un buen servicio médico, un buen servicio de atención médica. Pero en realidad el secreto de la eficiencia en la prestación de la salud pública es no solamente el respeto a la acción privada en este sector, por supuesto, con los debidos controles y regulaciones, porque yo sí estoy de acuerdo en que hay algunas clínicas donde se está abusando. Pues lo digo sin que me quede nada por dentro en materia de precios y tarifas. Pero con un adecuado control, el servicio privado es parte importantísima del servicio de atención médica, y el sector público también, y es el más importante porque es el que atiende a la mayor parte de la población venezolana, articulando ambos adecuadamente y armoniosamente, pero la clave es la descentralización. Entiendo que el doctor Hipólito García no quiere hablar de un servicio único centralizado, sino un servicio único en el sentido que para el país la articulación del servicio privado y el público actúen conjunta y armoniosamente, pero descentralizadamente. Cuando el breve periodo en que se descentralizó aquí la prestación de salud pública, hubo una mejoría sustancial de todos los hospitales públicos en los distintos estados del país. De manera que la clave del asunto está precisamente en transferir a las gobernaciones y alcaldías una parte importantísima del servicio público de salud y atención médica. Vamos a la otra pregunta. ¿Cómo es posible que se perdieron 29 millarditos del Fonden? Y entonces aquí hay pobreza en las comunidades y bueno, que nos responda a eso. Señor Luis Navas, como todo venezolano, por supuesto, está preocupado por responder, porque se le respondan a aquella pregunta famosísima de otras épocas: ¿dónde están los reales? Sí, el propio Jorge Giordani, confesó ante el Parlamento que se habían, en el camino, se habían extraviado, no se conocía el destino de 29.000 millones de bolívares fuertes, 29 millardos de bolívares fuertes. No, pero él simplemente mencionó el hecho, no se sabe dónde están. ¿Sí? Ninguna explicación, ninguna proposición de investigación, no hay responsables de esto. Pero ojalá fueran 29 millardos, amigo Navas. Ojalá fuera eso lo que se ha perdido en Venezuela. En Venezuela se ha perdido una bola de plata en estos 12 años. Aquí se han robado miles de millones de bolívares. Aquí se han hecho negocios de toda clase, con la compra de armamentos, con la compra de insumos médicos, con la compra de medicinas, con la compra de alimentos. Todo cuanto se adquiere en el exterior. Y Venezuela importa hoy más del 70% de lo que consume, da lugar a grandes, enormes, gigantescos negociados a lo Antonini Wilson. Y por supuesto, el caso de los 29 millardos que se perdieron es una verdadera vergüenza. El hombre responsable de las finanzas públicas, Jorge Giordani, uno de los personajes más pintorescos que si no existiera habría que inventarlo y habría que hasta hacer un libro para recoger las frases célebres de Giordani, un libro que se podría llamar Giordanadas, así como recogieron frases célebres de Evo Morales allá en Bolivia y lo llamaron evadas. Bueno,
podríamos recoger las jordanadas, porque las ideas de Jordani resultan cada vez más pintorescas y más dañinas para el país. Pero por lo pronto, dinos, Jorge Jordani, ¿vas a averiguar o no qué se hicieron los 29.000 millones de bolívares o de dólares? No estoy seguro, parece que son dólares en realidad, que se perdieron en el camino de PDVSA al Fonden. ¿Nos lo vas a decir o no? Vamos a ver otra pregunta. Es Twitter. Señor Luis Carlos Angulo pregunta, ¿existe algún registro de otro presidente venezolano que haya exaltado tanto el culto a la personalidad? No, no existe. Porque tampoco, con la excepción de Antonio Guzmán Blanco en el siglo XIX, pero sin contar con los medios tecnológicos que hoy existen, y que fue un presidente que por supuesto exaltó su personalidad hasta límites que serían equiparables a los de Chávez si él hubiera contado con la televisión y con todos los medios tecnológicos de hoy. Pero con la excepción de Antonio Guzmán Blanco, ningún otro presidente de la República de Venezuela, militar, civil, dictador, democrático o lo que fuera, ha hecho lo que está haciendo Chávez. Esta obscenísima, grosera, vulgar violación de la voluntad y de la mente de los venezolanos con el desarrollo de un culto a la personalidad. Culto a la personalidad es una expresión que fue inventada en la Unión Soviética después que se murió Stalin, para denunciar aquella especie de religión laica que había hecho de Stalin algo así como Dios, que debía ser adorado por los soviéticos, no criticado, de quien se esperaba que diera el pan y el vino, que resolviera todos los problemas. Hugo Chávez está ya, sobre todo a partir del reciente video que celebraba o que conmemoraba los 40 años del cadete Chávez, va por el camino de crear un culto a su personalidad, una cosa que es un mecanismo de poder dirigido a violentar la voluntad de los venezolanos y a crear la idea de una especie de gobernante inmarcesible, al margen de toda crítica y de todo poder. Me hubiera gustado abundar en este tema, pero lamentablemente pues se acabó la media horita, de manera que les digo hasta luego, hasta el próximo domingo, chao.